Los Noyolos. Analistas, activistas, proposicionistas. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos a esta temporada 2 y en su segunda sesión de Los Noyolos para el comienzo de este 2026. Y el propósito de la sesión de hoy es primero responder algunas preguntas formuladas por ustedes y después abocarnos a lo que representa como un punto de inflexión en lo que tradicionalmente ha venido representando la reunión de Davos sobre la economía mundial y el papel o la falta de protagonismo más claramente de la delegación mexicana en esta importante reunión. Vamos entonces a comenzar con las preguntas y le pedimos a Carlos que nos las formule. Gracias. Muy buenos días, tardes o noches, según nos vean. Vamos a hacer entonces lectura de algunas de las preguntas que nos hicieron, otras las contestaremos en cápsula de las que están saliendo en TikTok, que les invitamos también a ver. Nos pregunta Cerojeda si nos pide nuestra opinión sobre la posible intervención militar de Estados Unidos en México. ¿Gustavo nos responde? Sí, yo tengo casi un año, sí, un poco más, de andar señalando las razones por las cuales siento que México está en peligro de ser invadido de una u otra forma por Estados Unidos. Las razones son muy limpias, muy concretas. Trump lo ha dicho. Y Trump ha avanzado poco a poco hasta convertir a los grupos criminales en grupos terroristas y por lo tanto sujetos a las reglas contra el terrorismo que tiene Estados Unidos. Entonces esto ha estado. Yo incluso el año pasado empecé a hacer algunas viñetas en la jornada sobre la guerra injusta, que así se llamó, la guerra injusta, que fue la guerra con la cual Estados Unidos se apoderó de más de la mitad del territorio nacional. Y hay muchos síntomas que son parecidos. Una actitud muy antimexicana había en esos años, en 840, 45, una actitud extraordinariamente racista, ambas actitudes que están ahora muy presentes, particularmente en el continente de los MAGA, de los promotores y de los apoyadores de Trump, pero en general hay una idea muy equivocada que ha muchas veces refutado los mexicanos con datos de que la población mexicana no le está quitando empleos a la población norteamericana, que la población original de Estados Unidos, estadounidense, no quiere esos trabajos, que son trabajos agrícolas, o son trabajos en servicios, o son trabajos en la construcción. Entonces, ese ambiente ha sido creado por una actitud como la que había en el siglo XIX. Y luego, lo más importante de todo, había de todas maneras, un rechazo en general en la sociedad norteamericana, después de que Texas se había independizado ya de México, había un rechazo a que Estados Unidos continuara involucrándose hasta la guerra con México. Y el presidente Polk fue discípulo de Andrew Jackson, que es el expresidente que anda detrás de la invasión. Por eso es tan apreciado Andrew Jackson por Trump, por intervencionista. Entonces, en síntesis, ¿hay posibilidad de una intervención? Sí hay. ¿Hay la necesidad de una intervención norteamericana? Pues no, pero estamos teniendo Venezuela
como punto de referencia, y Venezuela lo único que nos está diciendo es que hay decisiones que no tienen que ver con la lógica, ni con la racionalidad, ni siquiera con la geopolítica. Tiene que ver en muchos casos con una compensación por los problemas a los que enfrenta Trump, que son varios y que gracias a lo que pasó en Davos los podemos revisar mucho más. A lo mejor valdría la pena también añadir que en el caso venezolano hubo opositores al gobierno de Maduro que solicitaron la intervención, no exactamente en los términos en los que se dio, y aquí en México ya empezamos a tener también solicitantes de la misma eh, intervención estadounidense. Más el hecho innegable de que hay porciones del país prácticamente perdidas por el Estado y puestas en manos del crimen organizado. Esto último sobre todo, ¿no? La verdad es que los opositores que se han manifestado en favor de la intervención son pocos y no son relevantes tampoco, ¿no? Pero, en fin. Pasamos a la que sigue. Nos pregunta Luis Carlos Martínez, perdón. ¿Noyola desmontó la teoría monetaria de Friedman? Esa va para Federico, ¿no? Bueno, la verdad es que la teoría cuantitativa de la moneda, esto que llamamos coloquialmente en el gremio los cuantitativistas, pues tiene una historia muy, muy vieja y para orgullo nacional, Fray Tomás de Mercado, que podríamos llamar, en lugar de a Guillermo Prieto, a Fray Tomás de Mercado, en el siglo XVI, el primer economista mexicano, es el que empieza a reflexionar sobre el efecto que la llegada de plata mexicana y de oro peruano a la Europa occidental provocó una espiral inflacionaria sobre la que inicialmente trabajan él en Francia Bodin, un siglo después en Inglaterra David Hume, y es una teoría a la que se ascribe Milton Friedman diciendo la inflación es siempre y en cualquier momento un fenómeno de carácter monetario. Lo que hace Noyola es decirnos que particularmente en el capitalismo tardío, la inflación es fundamentalmente de carácter estructural y tiene que ver con la inelasticidad de la oferta o con lo que podríamos más claramente llamar la ineficiencia productiva de nuestros países. Pero en el radar de Noyola pues no está realmente la figura de Milton Friedman, sino la gran corriente que es, digamos, la madre del neoliberalismo después de 1980, que es la del cuantitativismo. Pensar que la inflación es una función de la cantidad de dinero. Por cierto, que no se puede regular en términos de la propia teoría y por eso el instrumento con el que las bancas centrales tratan de enfrentar este problema de la creación de dinero que acompaña a la impresión de dinero es el tamaño de la tasa de interés. Bien. Nos pregunta de nuevo Luis Carlos Martínez si Alfonso Reyes fue un candidato real al Premio Nobel de Literatura y le fue arrebatado. Bien, Alfonso Reyes sí efectivamente fue candidato al Premio Nobel de Literatura. En los últimos años de la década de los 40 y principios de los 50, notoriamente en 1949 fue propuesto por varios organismos, entidades de las proponentes. Sus méritos son inobjetables, realmente es un extraordinario escritor de enormes dimensiones y sobre todo como ensayista hace una labor que por la elegancia de su prosa y por la precisión de la misma bien merecería este reconocimiento. No se le arrebata porque no se le concedió, pero no se le entrega a pesar de que tenía sobrados merecimientos para ello. Ese año, en 49, se le entrega
si no recuerdo mal, a William Faulkner, desde luego también con todos los merecimientos del caso. Aquí hay que recordar que el premio Nobel se entrega, el de literatura, escuchando diversas propuestas, pero siempre considerando una serie de factores que no son necesariamente literarios. Se le ha entregado a personas que están en la palestra más bien por alguna circunstancia peculiar en el mundo cultural o político del momento. Se lo dieron a Churchill. Se lo dieron a Churchill, por ejemplo, que tenía muchos merecimientos Pero y escribía no muy bien, ¿eh? Bueno, escribía muy bien, pero escribía no era, extraordinariamente bien, pero no era su fuerte. no era su fuerte, entre otras cosas, porque tampoco era un autor, digamos, de ficción ni de poesía. Es por su historia de los pueblos de habla inglesa, fundamentalmente. Sí. Y además porque realmente tenía un dominio léxico maravilloso. Maravilloso. Sí. Pero el hecho es que Reyes sí fue candidato al premio Nobel y efectivamente no se lo dieron, aunque hubiera sido lo correcto. Tal vez no necesariamente en ese año, pero sí antes de 1959, que es cuando muere finalmente. Y tenemos otra pregunta de Luis Carlos Martínez, que se soltó el chongo y nos mandó 3 preguntas bienvenidas. Y dice que si la dialéctica, es decir, nuestra opinión sobre la dialéctica de la conciencia de José Revueltas y si consideramos que es un autor infravalorado. Bueno, yo creo que no solo fue infravalorado, fue súper perseguido. En uno de los múltiples intentos por regresar al Partido Comunista Mexicano, Revueltas recibe un tipo de instrucción doble. Tiene que retirar de la circulación uno de sus textos, el que él diría tiene el nombre que le hubiera querido poner a toda su obra, y le obligan a retirar del teatro una obra muy curiosa que es esta parte del centro de la soledad. Es una obra de teatro en la que resalta Revueltas que la militancia en el Partido Comunista Mexicano no era una militancia del proletariado, sino que fundamentalmente era el lumpen proletario el que estaba ahí. Había taxistas, había prostitutas y había un tipo de disciplina muy estalinista. Es decir, es muy loable el hecho de que Campa y Laborde se negaran a asesinar a Trotsky y dijeran que no eran asesinos, y por lo cual pierden los puestos directivos dentro del propio Partido Comunista Mexicano. Pero el caso de Revueltas es el de una persecución por crítico respecto al partido. Posiblemente el proletariado sin cabeza y los errores sean las obras en donde más claramente él denuncia la falta de compromiso del comunismo mexicano con las clases subordinadas. A mí me parece que a Revueltas se le puede ver desde 2 lados, aunque realmente lo que importa de Revueltas es el conjunto. De los 2 lados es el escritor maravilloso de todas sus novelas y el militante espectacular. Y ese es el lado que yo quiero resaltar más, porque verdaderamente en un momento en donde la hegemonía en la izquierda la tenía la versión más autoritaria del Partido Comunista Mexicano, él se enfrenta varias veces a lo largo de toda su vida, y se enfrenta sobre todo con el argumento del libre raciocinio, de la libertad que tiene que tener un militante para ser verdaderamente un militante socialista. Entonces, el ensayo de Proletariado sin Cabeza, que da a origen después a una serie de corrientes políticas, es muy importante porque resalta
el problema fundamental que tuvo, vamos a decir, la versión del marxismo-leninismo en el siglo XX en casi todas partes. Y es que por donde se estaba desarrollando más y por donde triunfaba más, no había proletariado. Y en México, el Partido Comunista Mexicano nunca fue un partido del proletariado. Si el proletariado, los obreros industriales, estaban todos vinculados con el PRI a través de las grandes centrales. Pero, ¿cuáles eran los militantes del Partido Comunista? Y eso lo dice muy bien Revueltas en novelas y en el ensayo de Proletariado sin Cabeza. Pues son básicamente artesanos, panaderos, peluqueros. Esos son Taxistas. el sector fundamental del Partido Comunista. Hay gente de unos merecimientos increíbles, eso no lo voy a discutir. Lo que voy a discutir es esta idea absurda de querer convertir a un país como México en un molde que ni siquiera Rusia había seguido. Y Revueltas tiene la gran importancia de decir, sí, desde el socialismo tenemos que hacer una revolución, pero tenemos que hacer una revolución que piense por cuenta propia. A mí me parece que el gran aporte de Revueltas es pensar por cuenta propia la revolución en tu país. Hay una anécdota y bueno, un dato que yo creo que es muy dramático. Más de la mitad de su vida Revueltas lo pasa en la cárcel. Y muy joven, a la edad de 15 años, es trasladado a las Islas Marías por haber participado en una movilización campesina, por cierto, en el estado de Nuevo León, y es llevado frente a un juez que se conmueve por ver a un niño intentando hacer una revolución. Como lo ve muy lastimado, le dice el juez a Revueltas, pero hijo, ¿qué te pasó? Y Revueltas le contesta con la solemnidad irónica que acostumbraba desde esa edad. Le dice, mire usted, señor juez, lo quemado se lo debo al camarada Sol y lo madreado a este par de hijos de la chingada que me trajeron, que eran los dos policías que lo presentaban frente al juez. Es realmente muy conmovedor esta cuestión. En la crujía M del penal de Lecumberri, él pinta en la puerta de su celda el lema que inventó de ser el primer maoísta guadalupano. Esa era su... ¿Maoísta o trotskista? Sí, a veces maoísta y a veces trotskista. Hay otra anécdota que es muy importante de Revueltas del 68, y es que en el momento en que estaba Díaz Ordaz más enloquecido con toda la... Ya había pasado el 2 de octubre y todo esto, estaba buscando echarle la culpa a los cubanos, a la CIA, al oro soviético, a quién sabe quién todos. Y en una de las previas juicios, que fueron unos juicios totalmente irregulares, le preguntan a Revueltas, ¿y usted qué tuvo que ver con el movimiento del 68? Y Revueltas dice algo así como, todo. Yo lo pensé, yo lo ideé, yo lo organicé, yo lo desarrollé. Yo. Entonces Revueltas lo que estaba haciendo en ese momento es ridiculizando esta idea de que un movimiento social puede ser resumido en una persona, sí, o en un grupo o en una corriente. Claro. Más el comentario de pésimo gusto de Díaz Ordaz de referirse a Revueltas como uno de sus autores favoritos, mientras Revueltas estaba en la cárcel metido por Díaz Ordaz. Claro. Y Revueltas, desde luego, ha sido infravalorado y yo creo que poco conocido por varias generaciones. Y eso es lamentable, ya lo dijeron muy bien Federico y Gustavo, es una figura doblemente ejemplar. Es ejemplar por su integridad como figura política y es ejemplar como escritor también. En cuanto a lo primero, esta invitación a pensar por sí mismos,
lo que vale para el individuo, vale para la agrupación, vale para el país, es algo que, dicho en ese momento, pensado en ese momento, visto en ese momento, significaba un enorme avance, una actitud absolutamente vanguardista respecto a cómo estaban viviendo los movimientos socialistas, las izquierdas, su entrega a un enorme esquematismo. Él tiene una capacidad de verlo y de zafarse de ello, y eso pues produce el que se le expulse, el que se le persiga, etcétera, etcétera. Pero además, como escritor, es un gran escritor por la prosa que desarrolla, por los temas que trata, por la intensidad y sobre todo por la extraordinaria capacidad crítica que desarrolla en su obra. Sí lo reconocen varias personas relevantes, desde luego todos los grandes intelectuales de los 50 a los 60, gente como Monsiváis, como José Emilio Pacheco, etcétera, etcétera, no tienen la menor duda de la importancia de Revueltas. Sí es de llamar la atención que uno de los que mejor habla de esta calidad de Revueltas es quien se hubiera pensado que sería un antagonista de su modo de ver el mundo, que es nada menos que Octavio Paz, de la misma edad, y por mucho tiempo mantienen un diálogo importante. Paz siempre reconoce la extraordinaria calidad de Revueltas. Y el Revueltas escritor tiene además un rasgo muy importante, que es su capacidad y su forma de enseñar. Hay un documento muy importante que es la carta que le escribe a Luis González de Alba estando en prisión, cuando Luis le presta el manuscrito de su novela sobre el 68, los días y los años. Es un documento que vale la pena leer por las cosas que le dice, por cómo, reconociendo la calidad, la capacidad literaria que ya muestra Luis en ese momento, lo invita a reflexionar sobre los peligros y los desafíos que va a enfrentar, y cómo hay que conservar siempre la conciencia crítica, no solo hacia la realidad, sino sobre uno mismo, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que podemos pasar al siguiente punto, y el siguiente punto que vamos a pasar va a ser sobre Davos y México. Bueno, yo creo que valdría la pena ver la circunstancia mexicana en términos de todos los pronósticos sobre lo que va a ser el crecimiento económico este año, que son todos adversos y que nos vienen señalando un problema de esencia y de apariencia. La esencia es que la inversión en México no crece, la inversión ha caído en el año de 2025 en alrededor de un 7%, pública y privada, y estrictamente referida a la formación bruta de capital, que tiene que ver con la compra de maquinaria, que tiene que ver con la creación de infraestructura, que tiene que ver con la ampliación de la planta productiva, y la apariencia es que nuestros empresarios milmillonarios han salido muy buenos para irse a retratar con la presidenta, y antes lo hacían con el presidente, cuyo dinamismo en la inversión fue fundamentalmente de inversión pública, hay que decirlo. De manera que no tenemos los comos respecto a un documento que a mí me parece muy bien intencionado, valioso, como es el Plan México, y posteriormente su forma de ser recogido por el Plan Nacional de Desarrollo. En realidad, como habitante de América del Norte, yo sentí el día de ayer una gran envidia por no tener un gobernante como el primer ministro canadiense, convidando, y han aceptado, a gobiernos fundamentalmente
autoritarios y simultáneamente periféricos. Está Pakistán, está Argentina, está Hungría. Es decir, no son gobiernos que se destaquen por su compromiso con la democracia y van a ser con Trump un club al que para ingresar, entiendo, hay que aportar, eso es totalmente verbal, $1.000 millones. Se dice que Putin ya los aportó, pero los aportó de lo que ya le han confiscado, es decir, del dinero mío que tienen por ahí, tomen esto Se cobran. para esta circunstancia. ¿Qué es lo que trata de hacer Trump en sentido estricto con este anuncio, con este comité? Bueno, de nueva cuenta tomar un papel protagónico. Yo creo que de ahí se va a lanzar a presidir al Parlamento sueco para entregarse ahora sí a sí mismo el Premio Nobel de la Paz y eh, sustituir algo que ha ido cayendo en disfuncionalidad tras disfuncionalidad, que es la Organización de las Naciones Unidas, cuya misión fundamental pues simplemente no la ha podido cumplir y empieza a tener una historia parecida a la que tuvo la Sociedad de Naciones, que fue más bien testimonial respecto a la putrefacción de las democracias europeas y el avance de los autoritarismos en los años 30 del siglo pasado. Y que fue propuesta de Estados Unidos. Claro, Sí. Pues pero era Roosevelt. yo creo que Davos es el punto de confluencia de lo que podemos esperar hacia adelante, en muchos sentidos. En primer lugar, Groenlandia, el asunto Groenlandia. El asunto Groenlandia es muy paradójico, por muchas razones. La primera de ellas es que se ha firmado un acuerdo en 1951 que daba la posibilidad de que los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial pudieran ocupar Groenlandia con el acuerdo de los habitantes de Groenlandia y con los acuerdos de los daneses que han sido el protectorado, digamos, de Groenlandia desde el siglo XVIII. Y entonces Estados Unidos en ese momento, después de 51, llegó a tener 8 bases militares en Groenlandia. Poco a poco se fueron dando cuenta que no necesitaban tantas bases militares y la terminaron reduciendo a una muy fuerte y muy poderosa que sigue existiendo en territorio que es propiedad de Estados Unidos, como lo son en donde tienen las bases establecidas. Entonces, ese es el primer punto que hay que entender. El segundo punto que hay que entender es que conforme el hielo se ha estado reduciendo en el Ártico, se está empezando a abrir una vía marítima que va en algún momento, lamentablemente, a vincular el Atlántico con el Pacífico. Y en esa vía, desde luego, que el factor más importante enemigo es Rusia. O sea, son 8 países los que son vecinos en el Ártico. De esos 8 países, 7 están en NATO, en la OTAN, y 1 es Rusia. La diferencia es que Rusia tiene en ciertas cosas, por ejemplo, en los buques rompehielos, tiene una ventaja de 20-1 frente a los buques de Estados Unidos. Entonces, eso es cierto. También es cierto que los rusos han hecho una estrategia de cortar cables submarinos, que son cables que unifican los sistemas de comunicación con Europa. Todo eso es cierto. Ahora, pero ¿por qué importa tanto de Trump? Porque Trump se envolvió en un conflicto del cual no podía salir y cada vez aceleró más y lo último que dijo es voy a invadir. Y ya, pase lo que pase. Y entonces, finalmente, una clase política temerosa y bastante hipócrita, debo decir, la clase política europea, finalmente sacó valor quién sabe de dónde y terminaron, el día exactamente que llegó Trump a Davos, terminaron diciendo vamos a posponer el acuerdo comercial que se firmó de la manera más detestable, o sea, entregaron los europeos todo y hasta lo que no tenían
Bueno, ese acuerdo se va a posponer, lo dijo la señora directora jefa de la Unión Europea. Y al mismo tiempo salen los resultados de las últimas encuestas de opinión en Estados Unidos, y las últimas encuestas de opinión era que había 80 y tantos% de la población americana en contra de cualquier forma de intervención en Groenlandia. No todo, no solo eso, sino en ese contexto de haber todo esto, viene el discurso de Carney, que es un gran discurso por muchas razones. La primera de ellas es porque se le enfrenta directamente a Trump. Y me parece que cuando hay un bully, cuando hay un patán que te está queriendo amenazar constantemente, alguna vez, no siempre desde luego, porque la diferencia es notable entre la fuerza de uno y otro, pero a veces hay que responder con fuerza, con valor. Y así es como respondió Mark Carney, el primer ministro de Canadá. Pero más importante, su discurso está perfilando lo que puede ser una nueva coalición de la tercera vía. Lo que hizo Nkrumah desde África para crear el movimiento de países no alineados, en donde estaba Nasser, estaba Tito, estaba varios más, es lo que finalmente está, yo creo, planteado Carney. Lo está planteado además desde un país desarrollado que dice somos potencia media, y todas las potencias, la frase maravillosa que hay que poner por todos lados es esta. Dice, las potencias medias tienen una disyuntiva. O están en la mesa o están en el menú. Y ese es exactamente el punto. Y esa es la referencia que yo creo que va a perdurar en todo eso. Ahora, en ese contexto de todo esto y de que se revive Davos, Davos se había convertido en un club de amigos neoliberales que se veían el ombligo unos a otros, que hablaban de desigualdad, de cambio climático y no hacían nunca nada. Pero de pronto Trump, en su afán infinito por salir en todas las fotos de todos lados, lo volvió un evento más que mundial. O sea, el quiebre realmente, el verdadero quiebre desde el punto de vista narrativo, creo que es el quiebre del orden mundial. Y es lamentable, pero verdaderamente lamentable, la ausencia de México. Es lamentable. Yo no veo ninguna razón por la cual el gobierno mexicano no haya podido hacer. Bueno, ni siquiera estaba Ebrard, que no era lo suficiente. O sea, que yo creo que tenía que estar la presidenta, y tenía que estar la presidenta en una posición firme, porque si no estamos en una posición firme, nos va a ir muy mal. Eso sí, creo que estoy seguro. Pero es increíble esa ausencia, que lo único que nos está diciendo es dónde está la estrategia de México cuando lo que Carney dice, pero Carney lo está diciendo como consecuencia de lo que está pasando y lo que han dicho muchos académicos, pensadores y políticos, que es el mundo antiguo, el del 45, de la Pax Americana, se acabó, del neoliberalismo se acabó. Lo que sigue tenemos que ver qué es, tenemos que construirlo, no está claro. Y eso es la verdadera discusión. La verdadera discusión de México no es si tenemos TEMEC o no tenemos TEMEC, si lo hacemos de esta manera o no. La verdadera discusión es México como país medio, cuál es su opción, y su opción no puede ser entregarse a Estados Unidos sin más. Estamos claros que la geopolítica es fuerte en este sentido, pero no es suficiente para que no seamos capaces efectivamente de comportarnos como un país soberano. Hablábamos la semana pasada de una reorganización, regionalización del mundo. Y yo creo que se consolida de una manera importante con el discurso del primer ministro Carney, que es verdaderamente un parteaguas, ¿no? Es decir,
nombra las cosas por su nombre, lo dice, hay un compromiso ahí con la verdad, con una verdad que obedece a valores y a pragmatismo también, es muy claro en ello. Y realmente deja claro que se trata de nuevas reglas del juego, menciona las que a su juicio corresponde realizar por parte de Canadá y cómo ya lo está haciendo, eso es muy cierto. No no es un discurso que aluda a lo que se va a hacer, sino que explica lo que ya se está haciendo y por qué, y desde luego hacia dónde hay que orientar este esfuerzo. En ese sentido es extraordinariamente aleccionador. Es todo lo contrario al tipo de discurso de Trump, ¿no? Que es siempre la provocación, la enunciación y cero aparato atrás. Y debo decirlo con pena, también es muy distinto el tipo de discurso gubernamental en boga en México, donde se habla también de una serie de cosas que hay que hacer, pero no se ve claro que se hagan, no se ve claro que se instrumenten, y una de las grandes falencias de la 4T, a mi juicio, es esa incompetencia para realizar lo que se quiere hacer, cosa que quedó patente en esta ausencia de México en Davos. Es verdaderamente imposible que no haya habido ninguna forma de presencia, porque quiere decir que no hubo ninguna consideración, hay un desdén muy, muy peligroso, porque o bien no se registra la importancia que podía tener este foro por la oportunidad en que se da, o bien se piensa que a pesar de esa importancia, México tiene lo suyo, es quien es y se va a mover a su manera. Yo creo que el discurso de Carney da, que por cierto es de una gran riqueza en varios sentidos, está lleno de importantes analogías, de juicios muy bien fundamentados, y es un resumen además muy claro de esta nueva política que está siguiendo y que quiere seguir Canadá. Por ejemplo, cuando habla de la geometría variable que quieren desarrollar, se trata de establecer diferentes coaliciones para diferentes cuestiones basadas en valores e intereses. Hay un cuestionamiento de que la forma en que se estaba dando la integración del mundo pueda operar. ¿Por qué? Bueno, porque dice, lo cito, cuando solo negociamos las potencias medias bilateralmente con una potencia hegemónica, aceptamos lo que se nos ofrece. Esto no es soberanía, es la representación de la soberanía al tiempo que se acepta la subordinación. Esta frase tan clara de suyo, creo que es algo que muy especialmente tendría que leerse desde México. Creo que nos impacta totalmente, y sobre todo cuando abunda diciendo una soberanía que antes se basaba en las normas, cada vez se fundamentará más en la capacidad de resistir la presión. Bueno, la presión llegó al límite, podemos decir, con las políticas de Trump, y ya no queda más que moverse de otra manera. Ahí la gran pregunta es qué es lo que está haciendo México y qué es lo que puede hacer México. Y no se ve muy clara la respuesta. La discusión que se lleve a cabo alrededor del Tratado de Libre Comercio en su renovación o en su liquidación, no lo sabemos todavía, desde luego ya no puede obedecer al mismo tipo de reglas. Algo muy importante en el caso de Canadá es cómo se han abierto en la relación comercial y en la relación política con China, con la Unión Europea, ya con acuerdos establecidos, etcétera. Y solo después de ello es que dicen, bueno, nosotros ya no vamos a jugar el mismo juego con los Estados Unidos. Por cierto, es interesante cómo nunca nombra a los Estados Unidos. Habla de un mundo que está evidentemente trastocado por Trump y por la política que ha seguido desde su país,
pero se cuida mucho de hacer un ataque personalizado. Está hablando de una revisión del mundo hoy como es, y eso creo que enriquece mucho su propuesta. Y dice que ellos se están moviendo de acuerdo con lo que Alexander Stroop llamó realismo basado en valores, ser pragmáticos y guiarnos por principios. Ese pragmatismo y ese guiarnos por principios es algo que tendríamos que estar haciendo en México para Y que ser ya lo hacíamos. interlocutores cabales. Y que ya lo Pero hacíamos. ¿sabes porque a quién cita, de quién es esa frase? Y la cita en el propio discurso. Es del presidente de Finlandia, Alexander Stroop, sí, lo dije, sí, efectivamente. Ahora, el ejemplo que puso, o el antecedente que citó Gustavo, creo que es muy, muy pertinente. Cuando se produjo el movimiento de los países no alineados, el protagonismo de México en ellos fue muy, muy grande. El grupo de los 77 fue liderado por México en los foros internacionales. El presidente Echeverría entendió mucho mejor eso que lo estamos entendiendo actualmente. Y eso llama mucho la atención. ¿Cómo es que un gobierno que se dice de izquierda no ve esas cosas? Realmente eso da mucho que pensar y es preocupante. No, es un paso para atrás, es decir, es una vieja tradición desde la izquierda más radical mexicana hasta buena parte del gobierno. Estoy pensando, por ejemplo, en Isidro Fabela y lo que hay alrededor. Al mismo tiempo que eran priistas hasta el tuétano, eran profundamente antiimperialistas. Esta es una cuestión sumamente importante, es la variable explicativa de la votación de México en 1962 en contra de la expulsión de Cuba de la OEA y el mantenimiento de relaciones que son muy complicadas en la actualidad y que mucho me sospecho van a estar en la mesa de negociaciones del TEMEC. El TEMEC va a continuar porque hay las fuerzas económicas que no son lo mismo que los gobiernos, se mantienen en contacto, Canadá, Estados Unidos y México, y la demanda que los empresarios le hacen a Trump, a quienes les presta más oídos que a sus propios correligionarios de partido, van a hacer que Temec siga vivo. Pero el tipo de condiciones que va a tratar de imponer Trump, en una buena medida escapan al libre comercio, a la libertad de inversión y en general a los componentes de un instrumento de estas características. Creo que es gravísimo que nos hayamos pasado una vida de discusión al seno de la izquierda, hablando de la necesidad de diversificar las relaciones económicas, políticas y comerciales. En muchos casos, un callejón sin salida siempre se ha pensado en América Latina. Pero hay una parte de América Latina con la que ahora valdría mucho la pena tener una interacción realmente relevante. Y por supuesto, yo creo que ya algún consejero de la presidenta debiera decirle al oído que no hay que estar hablando tan mal de China cuando estamos importando todo lo que estamos importando de China y cuando China está representando una alternativa a la hegemonía del dólar, a la hegemonía estadounidense en términos económicos, comerciales y eventualmente políticos. Yo creo que no estamos condenados a ningún tipo de invasión si hacemos mucho menos agresiva nuestra actitud verbal frente a China. Yo creo que lo de México es quizás uno de los mayores temas y yo creo que derivado justamente del quiebre narrativo que se operó en Davos, creo que ya desde antes, de hecho, deberíamos reflexionar sobre los temas que han estado presentes en los dos últimos sexenios con otros ojos. Es increíble cómo la izquierda que llega al poder con López Obrador es una izquierda que vergonzosamente asume dos o tres de los principales
reglas del neoliberalismo. Neoliberalismo. Y no lo dice, al contrario, dice el neoliberalismo ya se acabó. Pues si ya se acabó, entonces, ¿qué está haciendo el TEMEC en todo esto? ¿Y la Si ya se austeridad? acabó, ¿qué es lo que está haciendo la reforma del 27 constitucional en la Constitución? Si ya se acabó, ¿qué es lo que están haciendo todas las noches que van a comer tamales con chipilín los empresarios con el presidente? Que por cierto, lo único que hacen en México estos 14 grupos empresariales poderosos es ir a comer tamales o lo que sea que ahora les estén dando en el gobierno a la presidenta Sheinbaum. Porque toda la inversión que sí están haciendo, la están haciendo en Estados Unidos. Estos 14 grupos son los 14 grupos dentro de los 100 más poderosos empresarios en Estados Unidos. Entonces aquí comen tamales y allá invierten. Esa es la diferencia que hay entre unos. Entonces nosotros tenemos que ver con otros ojos el asunto. Es verdaderamente paradójico lo que acaba de decir Federico. Tú tienes un tratado de libre comercio que pregona la libre comercio, que pregona el papel de los mercados, que pregona todas las reglas del neoclasicismo, con un gobierno que abjura de todo, que no quiere mundialización, que no quiere, que está en contra del mercado. Lo que está es a favor de sus cuates que controlen de manera monopsónica y monopólica los mercados. No está a favor de la democracia, nunca ha estado a favor de... Entonces, de pronto tienes un tratado de libre comercio que expresa todo lo contrario de lo que es Trump. ¿Y por qué lo sostienen? Porque a diferencia del pragmatismo valórico que propone el primer ministro canadiense, aquí hay un pragmatismo mentiroso y corrupto. Porque lo están haciendo porque los grupos empresariales de Estados Unidos y de Canadá no van a dejar absolutamente que se rompa el TEMEC. Sí va a haber modificaciones sustanciales y esa es la discusión. A mí me parece muy interesante, también lo planteó Federico de manera positiva, el Plan México que presentó la presidenta Sheinbaum. Pero como todo, el problema es el cómo. Y el cómo tiene que ver con un tema central, que es el que nosotros tenemos que desmontar la idea de que un Estado fuerte es un Estado que controla administrativamente todo. No. Un Estado fuerte es un Estado que descentraliza. Los chinos están dando el mejor ejemplo. Lo que necesitamos es el fortalecimiento de las regiones en México, porque además, si queremos recuperar una gran parte de las regiones que están en manos del crimen organizado, vamos a tener que hacerlo con una política de desarrollo regional como los que tuvimos. Nuevamente, no estamos hablando de algo que nunca pasó. El milagro mexicano es el milagro de una macroeconomía estable, pero es el milagro de una increíble capacidad de ingenieros de hacer desarrollo regional en Sinaloa, en Michoacán, en el sur, en todas partes. Eso es lo que es. Esa es la lectura que tenemos que pensar más seriamente. A mí me parece ridículo andar queriendo sumar administrativamente cosas para el Estado Nacional, que además no controla, que además no puede controlar. ¿En qué ha terminado la reforma judicial? ¿Quién tiene el control? ¿Quién sabe siquiera quiénes son esos jueces que fueron nombrados? Entre ellos están metidos varios corruptos y seguramente está metida la mano del crimen organizado y de otros organizados también, ¿no? Entonces ese es el problema de todo esto. El Estado tiene que ser fuerte por dos razones. Una, que la tiene, hay que reconocer que tiene apoyo popular la presidenta, pero el apoyo popular tiene que verse expresado en desarrollo. No es posible que podamos seguir con una política social tan amplia y con un crecimiento tan absolutamente anémico. No es posible.
Y si no, el apoyo popular, por lo menos el beneficio popular, sí requiere de desarrollo, ¿no? De hecho, es interesante ver cómo dentro de estas políticas neoliberales que prevalecen en un gobierno sedicente de izquierda, está la famosa austeridad republicana, ¿no? Es decir, es un concepto absolutamente rebasado, va exactamente en contra de todo lo que se está haciendo en los lugares donde hay desarrollo, donde hay visión y donde se están dando los reacomodos como para abrirle espacio al crecimiento económico. Y es un absurdo, en un país lleno de necesidades, Claro, hacer del superávit fiscal un propósito de política económica es absolutamente tonto. es tonto. Pues mira nomás el ejemplo que nos da el país de la austeridad por definición, que es Alemania. Está diciendo el actual primer ministro, se acabó la austeridad, vamos a gastar todo lo que necesitamos. Está criticando a la señora Merkel por haber cerrado las centrales nucleares y haber hecho que Alemania dependiera de la Rusia. energía rusa. El país, el más ortodoxo de los ortodoxos, está diciendo a volar con la austeridad porque necesitamos crecer, necesitamos, en el caso de ellos, construir una base militar que pueda realmente enfrentar a los rusos. Ahora, esto que mencionaste del milagro mexicano, creo que es muy importante entender que esas políticas económicas talentosas se dan en un contexto específico de posguerra muy complicado. Lo interesante es que volvemos a tener, guardando las distancias, un contexto de esa naturaleza. Es decir, todo lo que prevalecía se ha ido al traste y es el momento de pensar absolutamente con otros ojos, ¿no? Decía en su discurso Carney, las potencias medias son las que más tienen que perder en un mundo de fortalezas y más que ganar en uno de cooperación genuina. El antiguo orden no va a volver. La nostalgia no es estrategia, ¿no? Claro. Entonces, desde luego no se trata de ser nostálgicos en lo que estamos planteando al hablar, por ejemplo, del milagro mexicano, sino de entender cómo hay coyunturas que favorecen un tipo de apertura y de repensamiento del mundo, que es lo que está haciendo falta. No, la nostalgia, pero sobre todo la nostalgia de creer que va a prevalecer el orden que justamente se está viniendo a pique. Ese sería el peor error estratégico. No, la nostalgia de grandes sectores opositores en México, intelectuales sobre todo, es la nostalgia de querer regresar a lo que fue un proceso bueno, sí. de apertura democrática que no regresará tampoco. No regresará porque tuvo muchos errores. La gran ventaja de los tiempos idos que no regresarán es que son la oportunidad para rehacer el mundo, ¿no? El gran desafío a la capacidad humana es ese, ¿no? Y yo creo que tuvimos un ejemplo con el discurso de Carney de lo que puede significar, ¿no? Claro, claro, y además está la necesidad, yo quisiera hacer una observación sobre algo que dijo Gustavo, porque Alemania sí ha resultado muy buena para establecer la austeridad, pero en los países mediterráneos, mucho más que en su propio país, es decir, Grecia, Portugal, Italia, Irlanda, España, pues, España. los hicieron por la pérdida de soberanía monetaria que significa participar de una moneda sobre la que no pueden definir nada en términos de devaluación, etcétera. Bueno, pues tuvieron que vivir su recesión interna, mientras que Alemania y Francia pues seguían en una condición en donde la crisis no les había hecho nada. El problema alemán estratégicamente siempre ha sido el del empleo, y de ahí la agenda socialdemócrata en el 2003 para el 2010, que consistió en incrementar el empleo reduciendo los salarios monetarios, no reales, los monetarios. Entonces tenemos un problema muy, muy grave y no tenemos una solución mexicana. Esta es la cuestión. Y en términos de relación con el mundo estamos dando pasos hacia atrás y diciendo el destino mexicano es parte del destino
estadounidense y no hay nada más que discutir. Y si el adversario histórico, el adversario existencial es China, México torpemente se está alineando. Y yo me imagino que en algún momento vamos a tener algún reclamo diplomático de China, porque expresamente, esa es la paradoja, en Beijing, en los 70s, Echeverría es el primer presidente mexicano en funciones que habla del imperialismo. Cárdenas habló mucho después pero no en el momento de ser presidente. Y ahora resulta que tenemos un pleito con los chinos cuando no tenemos ninguna capacidad de sustituir la función manufacturera china, que es una función planetaria. Y nosotros ni siquiera lo podemos plantear con seriedad en la región Y americana. vamos a ver, yo creo, esta es una predicción, pero vamos a ver cómo a fin de cuentas el pragmatismo corrupto de Trump lo va a llevar, porque va a ir a Pekín muy pronto, lo va a llevar a un acuerdo comercial con China que nos va a poner a nosotros, entre otros, en un palmo de narices. El ridículo. Porque mientras nosotros nos volvemos más papistas que el Papa va a estar pactando con China. Ese es el verdadero... y eso lo único que indica es lo que está diciendo Federico. No tenemos una estrategia internacional. Ni económica ni política. Ni económica ni política. Así es. Pues la recomendación a que lean con mucho detalle el discurso de Carney, ¿no? Y que lo lea el gobierno mexicano. Ah, bueno, eso sería... Eso es más importante todavía. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos esta sección y vamos a la tercera y última. Comenzamos con nuestra acostumbrada pregunta del cuestionario Proust. Pero antes, perdón, yo quisiera hacer un comentario que creo que tiene relevancia y que está un tanto vinculado con lo que veníamos platicando. Y es este episodio que se dio de la embajadora saliente de México en el Reino Unido y la especie, como dirían los periodistas, que se hizo pública en el sentido del repudio que se ganó de los miembros de la embajada, tanto los trabajadores del Servicio Exterior Mexicano allá destinados, como de los trabajadores locales, por un estilo absolutamente autoritario que incluía la aplicación de la ley del hielo a quien no le hacía caso obligando a todos a que se la aplicaran a la persona que de alguna manera disentía con ella, ¿no? Algo que en este escenario del que hemos venido hablando verdaderamente es para ponerse a llorar, sobre todo cuando pensamos que va a ser sustituida por el señor Gertz Manero, que tiene una prosapia similar en cuanto a sus antecedentes. Esta señora, por cierto, lleva los apellidos González Blanco y ¿cómo se llama? Don Patrocinio. Sí, hija de don Patrocinio y de otro secretario de Estado mexicano. Blanco. No, otro. El segundo apellido también compuesto es... se me ha ido ahora. Bueno, a ver si vuelve. Pero eso es una pena que es eso lo que aparezca como presencia de México en el medio internacional, digamos, sí, bueno, en el contexto de Davos. No y honra mucho al apellido, es decir, el papá... Ortiz Mena es el chapaneco. Ajá. Ortiz Mena es otra cosa, porque Ortiz Mena fue un magnífico secretario de Hacienda que por 12 años permitió que la economía mexicana creciera más que la estadounidense, sí. Por eso y era con menos importante inflación, ¿no? con la ventaja de no ser economista además, ¿no? Pero eso es lo que echamos en falta, la calidad
del servidor público mexicano es ínfima a partir de esta conseja absurda de la lealtad por encima de la eficiencia. No hay mayor lealtad que la eficiencia en la gestión pública. Pero don Patrocinio pues estaba brindando con Salinas, siendo chapaneco el mismo día en que los neozapatistas tomaban, efectivamente. entre otros, San Cristóbal de las Casas. Y diciendo que no parecía Don un problema Patrocinio que importante, decía que no había guerrillas que en su no tenía estado, por importancia. cierto. Claro. Latrocinio tuvo latino de calificarlo así, Muñoz Ledo. Muñoz Ledo en uno de sus tiros de precisión. Bien, nos pregunta Marcel Post, ¿cuál es el color que prefieres? Pues yo el verde. El verde. Para mí el verde significa esperanza, para mí el verde significa superación, para mí el verde, bueno, claro, es uno de los colores tricolores que me gusta mucho en la bandera y me choca mucho en el equipo de fútbol mexicano. Para mí el azul. Para mí el azul que representa la vastedad, la inmensidad, la profundidad. Y mi pareja se ve muy bien vestida de azul. Yo me voy por el blanco. Para mí el blanco tiene mucha significación. Pero era uno, y el blanco son todos. Ese es parte del asunto. Ese es parte del asunto que los suma a todos en el prisma, ¿no? Pero al mismo tiempo no es ostentoso, es un símil del vacío en cierta forma, aunque también lo es el negro. En la bandera sostiene al águila. Está vinculado con la paz. Pero además me gusta verlo, me produce una sensación muy Sin llegar a grata los de extremos serenidad. de Edgar Allan Poe, que eran muy prejuiciosos, ¿no? Ningún extremo es conveniente, no. Bien, yo quería proponerles una pregunta más. Esta no viene de Post. Esta la estoy tomando de la magnífica columna semanal de Luis Miguel Aguilar en Milenio, que en esta ocasión nos recuerda a William Butler Yeats y cómo formula en un momento dado esta pregunta que les voy a hacer. ¿En qué lugar y época de la antigüedad te gustaría vivir por un mes? ¿En qué lugar y en qué época De la antigüedad. de la antigüedad? Yo en Atenas. Yo también. Yo en Atenas en el 450 a.C. Pericles. Sí, pero también Tucídides. Tucídides también. Tucídides y Pericles. Tucídides tiene una gran... a mí me... Yo llegué a Tucídides, debo decirlo. Que lo cita, por cierto, Carney también. Sí, pero yo llego a Tucídides cuando Manuel Camacho, llego tarde, debo decir, pero llego a Tucídides cuando Manuel Camacho, jefe de gobierno, me dice, aquí va a haber un fenómeno Tucídides si no cuidamos bien al PRD. Y entonces dije, a ver. Digo, no había leído suficientemente a Tucídides, pero sí sabía que, digamos, el fenómeno fundamental por el cual es conocido es cuando una hegemonía va pereciendo y otra va alzándose, ¿no? Pero lo que decía Camacho era, esto se puede aplicar también cuando un partido hegemónico se va disminuyendo y un partido naciente, en este caso era el PRD, puede ir creciendo. O sea, el argumento de Camacho era, había que trabajar muy cerca del PRD, porque el PRD era el factor ascendente en el escenario político. Y así fue como empecé a ver lo de Tucídides. Y así lo hizo Camacho. Y así lo hizo.
¿sí? Pero Tucídides, desde luego que es y esa época es absolutamente clave por eso. No es en balde que casi cualquier discurso de geopolítica hoy precisamente por el asunto China y Estados Unidos, Tucídides se ha mencionado, aunque solo parcialmente. Bueno, lo menciona Federico en su artículo del sábado pasado, ¿no? Sí, y además hay otra lógica en la que ha insistido mucho Gustavo y que creo que es muy importante. La fuerza militar ateniense, justo a raíz de la invasión persa, se vuelve marítima y la fuerza militar espartana era terrestre. Era terrestre. Entonces el conflicto era inevitable justamente porque dos tipos de armas estaban en dos manos distintas. Y bueno, lo importante que lo menciono en el artículo es no solo esta confrontación entre la potencia emergente y la potencia establecida, sino el menosprecio enorme de Tucídides a las glorias militares griegas. Homero le parece insignificante y la guerra de Troya le parece súper sobreestimada, mientras que el hecho de que Jerjes y su aventura hayan fortalecido un tipo de identidad nacional entre los griegos, se disuelve con la guerra del Peloponeso y acaba siendo una guerra larguísima, 27 años. Tucídides no termina de ver esa guerra, él muere 4 años antes de que la guerra termine y no supone en ningún momento que Esparta vaya a ser la vencedora, como realmente lo fue. Ahora, hablar de Camacho en estos momentos en que se ha traído a colación poner en libertad o no al asesino de Colosio, pues no es un curso de geopolítica, sino de dialéctica. No, al asesino de Colosio, ¿quién? Al asesino de Sí, Colosio a Mario ya cumplió su sí, condena. sí. Ah. Y se la está discusión discutiendo ahora, si se en queda o este se sale. momento, es si se le deja en libertad o no. No, bueno, esa es otra. Porque Sí, Camacho se vuelve periodista en buena medida por sí. culpa de Si Colosio. acaba de declinar o reemerge, mano. Vea cómo le toca. Entonces, a mis queridos amigos les gustaría estar en Atenas para perder con Esparta. Para perder con Esparta. No, es un Pero momento de no gloria, verlo. es un siglo de gloria, desde ¿Sí? luego, ¿no? Pues yo ando por ahí, pero no coincido exactamente. Yo a donde me iría es a la Alejandría del siglo IV antes de Cristo, del siglo IV antes de Cristo, porque es el momento en que se está fundando un nuevo concepto de sociedad, con esta idea de Alejandro de traerse a lo mejor de toda la herencia helénica, justamente, ¿no? Y donde los Ptolomeos establecen el famoso museo con estos sabios. A mí me hubiera encantado compartir ese momento, porque es un momento de reconfiguración del mundo, Platicar ¿no? con Hipatia. Platicar con Hipatia y estar en, en el aliento de un gran renacimiento cultural, ¿no? Creo que hubiera sido maravilloso. Y esto, bien, y traigo una dupla que van a disfrutar y que creo que nos va a permitir cerrar el programa de una manera muy interesante. Y ahí les va ese trompo a la uña. Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum Pardo. En un caso, preguntamos alguna vez si valía el empate. En otro caso, yo pregunto, ¿vale el desempate estructural? Es decir, no, es decir, a mí me parece que es claro que es López, para mí López Obrador. López Obrador por muchas razones. Todas tienen un debate y una discusión tremenda. Y yo creo, sinceramente, que uno de los gobiernos más fallidos que vamos a ver en la historia de nuestro país
va a ser el gobierno de López Obrador. Ahora, eso no quita, sin embargo, otra cosa. Primero, López Obrador rompió el cerco de una izquierda totalmente anémica, inútil y simplemente simbólica. Y convirtió a la izquierda en un movimiento. Y un movimiento tan fuerte y tan decisivo que unos cuantos años después del registro de Morena, pues gana el Congreso, gana la presidencia y establece una estrategia. Ahora, otra cosa que es importante de López Obrador, a mí me parece, es que puso los ojos de todos en las clases más necesitadas. Uno puede discutir si la política social era la adecuada, si sirvió, si sirve o no. Pero lo que no se puede discutir es que había un descuido radical respecto a las clases más pobres, respecto al tema de pobreza, respecto al problema de desigualdad. Y tercero, aunque después derivó equivocadamente en la austeridad, la idea de que el funcionario público sea un funcionario de medianía, como lo dijo alguna vez Benito Juárez, es una idea que era vital cuando habíamos pasado muchos sexenios de una burocracia enriquecida que parecía Codiciosa. prácticamente Saudi Arabia o de alguno de esos países petroleros. Así que el haber dicho, el haber andado en su bochito en los primeros No, ese fue meses, Mújica. Él traía un Nissan, ¿no? Un Tsuru. Un Tsuru. un chulo. Bueno, eso incluso era una cosa, todo eso fue simbolismos que tuvieron un gran factor. Y eso no lo podemos olvidar. Pero junto a eso, yo por lo menos digo, se perdió una oportunidad en donde México pudo haber dado verdaderamente un salto de desarrollo con igualdad. Y no se hizo. Y en buena medida no se hizo porque había una visión tremendamente, a mí me parece, priista, posterior al milagro mexicano, que empapó la visión de López Obrador como presidente. Yo considero que hay un retroceso en la política mexicana muy grande a partir de la emergencia del ingeniero Cárdenas como un caudillo. Es decir, los valores de un priismo sesentero se ponen al día con la candidatura del ingeniero Cárdenas, que comienza a cavar la tumba de una izquierda democrática que se adhiere de manera francamente incondicional. Es una izquierda que en buena medida tenía razón en quererse deshacer de la candidatura del ingeniero Eberto Castillo, pero el hecho de que volvamos al caudillo y de que vivamos hoy una suerte de maximato en donde la dupla se vuelve muy asimétrica, porque López Obrador sí lo pudimos conocer en plenitud y a Claudia Sheinbaum apenas la conocemos, es decir, todavía no nace. Hay un mundo que tendría que destruir para nacer y se resiste a destruirlo, que es esa sombra aplastante de alguien que no le dio una nueva vida a la izquierda, acabó con la izquierda y regresó a un priismo totalmente populista, pero sin los talentos que tenía el priismo en su mejor momento. Entonces, yo diría que más que el empate, yo me abstendría, porque no creo que haya servido para México, salvo en esta cuestión que es fundamental lo que dice Gustavo, es decir, quitarle ese carácter elitista a todo el proceso de democratización en México para convidar a un nuevo jugador que había sido ignorado en todos los procesos reformistas
políticos en el país, que es la masa y reventa. Pero la masa y reventa muy rápidamente se aviene a una suerte de consultas en donde la respuesta estaba en la pregunta misma, no se vuelve un invitado de piedra y que no participa. Y esto ya lo había mencionado mucho Gustavo, es decir, no tenemos ningún tipo de reforma política, pero tampoco de gestión gubernamental que cambie radicalmente todo lo que hay que cambiar. Tan es así que los emblemas del neoliberalismo, mientras se le llenaba la boca a López Obrador diciendo que el neoliberalismo ya se había ido, pues la autonomía del Banco de México sigue intocada, la apertura económica y el control de los salarios contractuales, que si quisiéramos crecer hacia adentro, como dice el Plan Nacional de Desarrollo, todos los salarios tendrían que crecer muy considerablemente para que el mercado interno fuera realmente nuestro alimento en términos de crecimiento económico. Entonces yo me abstengo. Bien, yo creo que la dupla cumplió su propósito provocador, ¿no? Y nos permite hacer, aunque muy apretadamente, un esfuerzo de diagnóstico crítico de estos 8 años de un régimen distinto, ¿no? Y creo que esto es algo que hay que ampliar en futuras sesiones. Pero sí me parece de una gran importancia. Lo que ustedes han dicho, bueno, yo lo suscribo. Subrayo la importancia de incorporar, no solo en el discurso, sino en la realidad política del país, las necesidades de las grandes mayorías que fueron simplemente pretexto y símbolo durante largas épocas del priismo, ¿no? Pero del otro lado también es muy importante recalcar cómo esa incorporación y todo lo positivo que tiene en sí misma se ha visto contrapesada por una extraordinaria ineficiencia, por una incompetencia que realmente no tendría por qué existir. Y cómo incluso en ese planteamiento de modificaciones y en ese cantar con gusto, no solo que se acabó el neoliberalismo, también la corrupción se acababa, ¿no? Y se barría la escalera de arriba para abajo. Y la corrupción, bueno, pues es patente, ¿no? Pero el problema no es solo que sea patente la corrupción, sino también es patente que no se hace nada con ella, ¿no? Eso lo tenemos ahora, lo tuvimos también con López Obrador. Y yo creo que estos elementos realmente son muy dolorosos, tienen consecuencias muy serias para nuestro país. Y eso es el propio Estado el que tiene que ayudar a que se construya. Pero cuando tú dices, creo en el pueblo, pero desconfío de que vayan a hacer alguna pendejada, pues entonces creo que hay una paradoja ahí bastante grave. Una ciudadanía educada, independiente, crítica y organizada. Sí, el problema aquí es que se está totalmente en el otro. Apelar a la masa para tomar decisiones que ya están previamente tomadas, como la del aeropuerto, la de la revocación de mandato, etcétera, etcétera, es distinto a confiar en la masa. Claro. Y esto además ha sido desde la Revolución Mexicana y desde la Revolución Rusa la característica. Por eso esta teoría de las élites sigue siendo tan pertinente a pesar de ser profundamente antimarxista. Bueno, pues yo creo que ya con esta revisión que hemos hecho en este segundo episodio, vamos a dar por terminado y les queremos pedir, por favor, a todos, mándenos preguntas. Nos encanta cuando nos mandan preguntas, cuando nos mandan sugerencias. Yo sé que algunos están un poco inhibidos por lo que dije alguna vez de que mandaran preguntas, pero inteligentes. No, manden preguntas. Todas casi son inteligentes, ¿eh? Y las que no, pues simplemente no aparecen, ¿no? Pero casi todas son inteligentes. Muchas gracias a todos y nos volvemos a ver dentro muy pronto. Saludos.